Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 8, versículos 29 al 31. Hechos, capítulo 8, versículos 29 al 31. Gloria al Señor. La palabra de Dios dice así. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? 31. Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Vamos ahora. Amado Dios, te damos gracias ante todo por la salud, por las fuerzas renovadas que tú nos das, no solo este día, sino para todo este año, sabiendo que a pesar de las circunstancias, de las vicisitudes, toda la resistencia que va a poner este mundo en contra de la palabra de Dios, confiados estamos, Señor, que tú nos harás pasar por encima de todas esas adversidades. Padre Santo, ayúdanos, Señor, que en verdad podamos hablar lo que tú pensaste desde antes de la fundación del mundo para tu pueblo hoy. Ayúdanos, Padre, a que podamos amarte cada vez más y más, que sin importar lo que suceda, podamos siempre respetar tu día, el día del Señor, como ha sido hecho desde los primeros días cuando los cristianos, cuando la iglesia neotestamentaria comenzó. Amado Dios, no permitas nunca permitas que cambiemos tus planes por nuestros planes, que relajemos la palabra por nuestro relajo. Nunca permitas eso, Señor. Es lo que te pedimos de corazón, y también, Señor, te pedimos que nos ayudes en esta hora a comprender cuán importante es oír, entender lo que tú nos estás diciendo. Amado Dios, nos ponemos en tus manos en esta hora, como siempre, confiando en tu guianza. Que tu Santo Espíritu, Señor, dirija nuestras vidas y nuestros corazones a oírte y a entenderte, Padre. De corazón oramos y sujetamos todo en tu nombre, Señor. De principio a fin este servicio sea para gloria de ti. Oramos de corazón en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Dios le bendiga, hermanos. Tomen asiento. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Ya saben, hermanos, si alguien tiene necesidad de ir a la parte de atrás y refrescarse, estamos en verano. Esto es América del Sur. Esto es el Perú. Y estamos en una zona del Perú, de la capital, donde no tenemos tantas comodidades ni privilegios como las tienen en países del primer mundo. Así que una de esas comodidades sería tener aire acondicionado y no lo tenemos. Así que confiados estamos en la naturaleza y vemos que por estos días a veces la naturaleza no coopera, no corre ni aire, pero lo que sí tenemos es harto brillo solar. Así que los que más sufren son nuestros muchachos y nuestras muchachas
Así que les pido a todos que si tienen un muchacho o una muchacha a su lado, estén vigilándolos. Si en caso ven que se están medio como desmayando, convídenles agua o llévenlos a la parte de atrás para que se hidraten, porque uno no sabe, ¿sí? El otro día ya nos pasó y puede volver a pasar. Algún tiempo atrás también nos pasó y bueno, pues Dios nos ayude, ¿sí? Bueno, hoy día tenemos como tema, el tema principal es ¿entiendes lo que lees? Es una pregunta. ¿Entiendes lo que lees? Y esa pregunta no solamente es para aquel varón a quien por la divina providencia fue guiado Felipe a instruir y posteriormente a bautizar, mas esta pregunta se queda ahí sostenido a través del tiempo hasta nuestros días, y cada uno debemos de contestar lo que está sucediendo en nuestras propias vidas cuando somos enfrentados a esta pregunta. ¿En verdad estás entendiendo lo que lees? Has leído mensajes por muchos años. La pregunta es, ¿entendiste algo de lo que has leído? Aunque rápidamente me viene algo que también deberíamos de preguntar. ¿Leíste? ¿Leíste? Porque ¿cómo vas a entender lo que lees si es que no has leído? Esa es la otra pregunta. Para entender lo que uno ha leído, primero tiene que leer. Y según las estadísticas anuales que se hacen no solamente en Latinoamérica, sino también en países del primer mundo, la sorpresa es hoy que la gente ya no lee. Y ojalá fuese que dejaron de leer cosas que no se deben de leer. El asunto es que no leen nada de lo que es bueno. Lo malo lo leen. Hasta el ciego lee lo malo, aunque usted no lo crea. Dale un libro de chistes a tu hijo de 600 páginas, créeme que el muchacho, bueno, depende de qué tipo de muchacho, no va a dormir las noches que le tome leer todo ese libro. Y para tu sorpresa va a hacer que quizás lo termine en menos de una semana. Pero dale a leer la Biblia, comienza a leer Génesis y se duerme. Que hermano aburre, que hermano no entiendo, que no sé qué. El punto hoy es este, que la gente no está leyendo lo que debe de leer. Y lo que no debe de leer, lee, y aún lo que lee no entiende. Por eso es que, no sé si se han dado cuenta, las redes sociales, y a veces tus amistades y tus familiares, intercambiando mensajes por WhatsApp, según ellos mandándote lo último de la noticia, la verdad del día, lo que debes de saber, no resulta siempre siendo la verdad del día, sino el chisme amarillista del día, pero lejos de ser la verdad. Porque todo lo que se comparte hoy, mis hermanos, es por lo regular noticia falsa. Todo. Parece verdadero, pero no es así. Si tú te tomas la libertad de venir e investigar cada uno de los puntos que te lanzan y corroborar si de verdad fulano dijo así y aquel científico dijo así, y si esto funciona así, si esto funciona así, terminas desarmando todo lo que te llega día tras día como dizque ellos, según ellos, es la verdad, cuando no es así. Estamos rodeados de puras noticias falsas. Así que tengan mucho cuidado con creerse lo primero que le mandan.
Lo que la Biblia nos manda a hacer es investigar. Esto de entender lo que uno lee es investigación pura. Investigar, pero somos tan flojos que lo primero que atrapamos, según la fuente y la confianza que le tengamos a esa fuente, la abrazamos lo que nos digan y sin corroborar. Hay varios que parecían ser fuente confiable, que al fin del día o al fin de las semanas o los meses terminaron siendo difusores de noticias falsas. Y lo malo es que ni siquiera se atreven a venir a la multitud y decirles me equivoqué. ¿Ve? Ese es el problema. Dios nos ayude. Entonces, ¿qué pasa hoy? Hoy día tenemos la verdad. Tenemos la verdad. El asunto es, hay que encontrar esa verdad. Antes no había tanta información como la que tenemos hoy. Antes la verdad era difícil de hallarse. Hoy día la verdad está ahí, a veces enfrente de nuestras narices, pero no la vemos porque estamos rodeados de puras mentiras, ¿ve? De verdades a medias, y ahí está el problema. El cristiano debe de buscar y procurar siempre estar al lado de la verdad absoluta. Aunque hoy día ya salieron a decir que la verdad absoluta no existe, que la verdad es relativa. Bueno, eso hablando de los hombres quizás, pero hablando de Dios la verdad es absoluta. Hasta ahora no ha cambiado en lo más mínimo. La palabra de Dios se mantiene inquebrantable y vigente, aunque han pasado miles y miles y miles y miles de años. Pero la verdad de los hombres cambia. Hoy día todos esos íconos, ya sean de los de las izquierdas o los de las derechas, son pues gente que si los ponen al tanto de lo que está sucediendo hoy, pues no es ya lo que ustedes esperan que sea. Por ejemplo, ese señor, famoso ícono de los movimientos de izquierda, Carlos Marx, si tú te pones a escudriñar quién realmente era él, te vas a dar con la sorpresota que ni siquiera él se creía lo que él había escrito. Ahí, para comenzar. ¿Ve? Pero Jesús vino y nos dijo que él estaba haciendo todo lo que veía hacer al Padre. Que él vino a cumplir con la ley. Y que ni una sola coma iba a dejar de cumplirse de la palabra de Dios. Eso es lo que nos dijo Jesús. Y hasta el día en que estamos hoy en pie, lo que él dijo está vigente. No ha cambiado para nada en lo absoluto. Dios es fiel, Dios es bueno, y ahí está, aquí estamos. La mayoría de ustedes conoce su Biblia ya, gracias a Dios, y pueden darse cuenta, pues, qué cosa es verdad y qué cosa no lo es. Pueden discernir, pueden ya saber por dónde viene el enemigo, qué cosa es bueno, qué cosa es malo. Pero el tema peligroso es del fanático que sin saber lo que es la verdad, defiende lo que en su propia prudencia cree que es lo correcto, y ahí está el problema. Hoy día hay gente matándose en el mundo cristiano, como ustedes no saben, por causa de, seguir a mentirosos o falsos profetas, como usted nunca lo ha visto, porque eso no sale en las noticias. A veces decimos, pero eso es cosa del pasado. No, todos los días, hermanos, hermanas, hay falsos ahí que están llevándose a cientos y a miles a la muerte, pero no salen en las noticias, ¿ve? Ya sean protestantes o católicos, pero hay locos trabajando para el diablo, haciendo todo lo que puedan con tal de desacreditar el Evangelio de Jesucristo. Pero cuando tú vas a escudriñar, porque en la noticia sale cristianos locos, cristianos fanáticos, cristianos buenos para nada, cristianos asesinos, y cuando tú vas a ver las noticias y cuando vas a investigar, estas personas no eran cristianos para nada, en lo absoluto. Eran seguidores de falsa enseñanza, seguidores de falsa doctrina, seguidores de todo menos de lo que Dios había escrito, nos ha dejado como testimonio
a seguir, por cierto, en su palabra, ¿ve? Así que ténganlo presente y nunca se paren por algo que no sea escritural, ¿sí? No, pues que hermano, puedo seguir algo y aunque no esté en la Biblia, suena bueno. No. La razón por la cual nosotros recibimos profetas es porque eso está en las Escrituras. Mientras no se acabe lo que se supone ha de acabarse en el cristianismo, todavía, si Dios nos está hablando, lo va a seguir haciendo a través de sus siervos, como dice la Escritura, los profetas. Eso está en la Escritura, ¿ve? No existe otra manera en que Dios nos hable, sino a través de su ministerio profético. Eso es verdad. Pero de ahí a que te inventen, mira que estamos en la medianoche, y en la medianoche hay oscuridad, y la oscuridad nos dice que el mensaje o los mensajeros o el mensajero ahora está en África. Oiga, no fastidie, ¿ve? ¿Cómo puedes llegar a deducir esas cosas? ¿Ve? Y entonces salen que mira que en África hay un profeta, y este es el profeta de la medianoche porque es oscurito, y porque es oscurito, entonces Dios lo ha elegido para que él hable. No es así. Y a veces me sorprende con qué facilidad la gente lo sigue, pero luego recapacito, veo bien y no me debería de sorprender, porque bobos siguen a otro bobo, ¿ve? No es diferente. En todas las épocas ha sido así. El hermano Branham lo dice de esta manera: un idiota guía a otros idiotas, ¿ve? Hermano, eso es lisura. Busquen los mensajes. El hermano Branham les llama así a estas personas pentecostales idiotas, ¿ve? Y a veces no usa idiotas, le llama estúpidos, ¿ve? Búsquelo, lo reto a que lo encuentren. Aunque en español lo traduce más suavecito, como si suavizar va a dejar de ofender, cuando la Biblia lo que trata de hacer, o cuando Dios habla, lo que trata de hacer es que la gente se despierte, ¿ve? Venga a despertarse y se dé cuenta del gran error que están cometiendo y que pronto deberían de empezar a corregir en sus vidas, ¿sí? A veces la gente se sorprende: oiga, yo nunca pensé que eso había ahí. Ahí está, ¿ve? ¿Y por qué no lo dicen en otros lugares? Porque primero que todo los afecta a ellos, pues, ¿no? ¿Ve? Eso es así, ¿ve? ¿Cuánto es 1 más 1, Misael? 2, ¿verdad? Yo le pregunto a Ruth, 1 más 1, también Ruth me va a decir 2, ¿ve? Y yo le pregunto a la hermana Nicole, 1 más 1, también me va a decir 2. Al hermano Josué, acá a mi costado, le pregunto 1 más 1, me va a decir que es 2. Entonces, si eso es evidente, más evidente es lo que está escrito en la palabra. Si no es conforme a la palabra, hermanos, ni lo piensen, ni siquiera mediten en eso, ni siquiera le den vueltas a eso, porque si no es escritural, siempre será no escritural, y en consecuencia será solamente un entretenimiento del diablo para hacernos perder el tiempo, ¿ve? Entonces, todo lo que hagamos debe de ser siempre escritural. Ante todo, ¿qué debemos de leer? La Biblia. Y de lo que entendamos de la Biblia es que, oiga, vamos a entender cómo la voz de Dios, ¿ve?, nuestra guía en estos días. Bueno, vamos a comenzar. Yo cuando vine me prometí predicar 45 minutos. Y en la mañana que estaba, yo me desperté bien, quiero decirles eso, pero como por ratos me estaba flaqueando la fe y estaba como comenzando a sentir síntomas raros, entonces estaba haciendo mi sermón, o mejor dicho, poniéndolo en la diapositiva para que ustedes lo puedan ver. Entonces, poco a poco me fui restableciendo, ¿ve? Porque la palabra de Dios también es poder, te reafirma, te vuelve a Él, ¿ve? Y cuando tú estás con Él,
todo lo malo se va, ¿sí? Gloria al Señor. Entonces, miren lo que dice el apóstol. Aquí está escribiendo Lucas, como siempre, no podía faltar más. Lucas con su precisión, Lucas el médico amado, no podía ser menos, nos tenía que dar todo lujo de detalles. ¿Ve? En el libro de Hechos, capítulo 8. Entonces, ya saben, como siempre, y no voy a dejar de repetirles esto, todo lo que hagamos, todo lo que sigamos, todo lo que sepamos, todo lo que sintamos o experimentemos debe de ser siempre algo que termine por ser bíblico, ¿sí? No puede dejar de ser bíblico, ¿sí? En estos días estaba escuchando debates, discusiones sobre si la mujer fue o no fue llamada al ministerio. Yo no sé por qué la gente pierde tiempo en eso, pero todavía están debatiendo sobre si la mujer fue llamada o no fue llamada al ministerio. Y entonces usan como pretexto, mira que ahí tenemos a Débora. Débora es un ejemplo de que allí estaba dirigiendo. La Biblia dice, como ustedes y yo hemos leído en el libro de los Jueces, Débora era alguien para toda esa comunidad como si fuera una madre. En esa forma es como Dios la usó a ella. Quizás era una mujer con mucho temperamento, con mucha autoridad, y no es que estaba ahí recordándole a la gente las palabras de Dios y que estaba ofreciendo holocaustos o fungiendo de sacerdotisa, no. Débora era una mujer a quien Dios usaba con su temperamento, con su autoridad, para dirigir incluso a generales y a comandantes, pero la Biblia no deja de decirnos que lo que hacía, y la gente la miraba como si fuera una madre. Eso es lo que estaba pasando. Débora era vista como una madre. Sus consejos eran como los de una mamá. Si estabas saliéndote del camino, Débora te volvía, ¿ve? En la manera como ella lo sabía hacer, te volvía a lo que debías de estar haciendo, ¿ve? Eso es lo que estaba pasando con ella, ¿ve? No es que ella era una ministro o una pastora, ¿ve? Ella era una hija de Dios, fungiendo y haciendo todo lo que el Espíritu Santo le dirigía a hacer. Así que no pierdan el tiempo con el tema del ministerio en las mujeres, porque eso no está en la Biblia y nunca, deberíamos de perder el tiempo con ello. No dejando de recordarles siempre que hubieron mujeres maravillosas en el Nuevo Testamento como Dorcas, como Febe, que eran personas que ayudaban en la casa del Señor, en la iglesia, ¿ve? De la manera piadosa, de la manera sana, de la manera santa como podían hacerlo. Pero no es que estaban allí, pues, en el ministerio. No, eso no existía ahí. Dios nos ayude, ¿sí? Entonces, una vez más, si no es bíblico, ni siquiera debo de perder el tiempo en eso, ¿ve? Gloria al Señor. Entonces, vamos a examinar Hechos 8, 29 al 31. ¿A dónde va el enfoque en esta mañana? La pregunta, el título es, ¿entiendes lo que lees? Y la subpregunta es, ¿has leído? ¿Ve? Porque si no he leído, no entiendo. O sea, no solo es leer, sino que ahora también me dices que debo de entender. Ese es el siguiente nivel. Ese es el siguiente reto que tenemos todos nosotros. Ya hemos leído la palabra de Dios, hemos leído la Biblia, ahora a entender lo que está en la Biblia. ¿Ve? El siguiente nivel. Y una vez que entiendes, tienes que ponerlo ahora por obra. ¿Ve? Eso es la palabra convirtiéndose en carne. ¿Sí? Hasta ahí tenemos que llegar. Si tú no le enseñas a la gente que eso es lo que han de hacer, van a seguir dándole vueltas a comilonas tras comilonas y no vamos a hacer nunca nada de lo que estamos supuestos a hacer. ¿Sí? Gloria al Señor. Mira lo que dice ahí. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro.
acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Ante todo vamos a examinar esta primera parte. Tenemos a un hombre muy importante de Etiopía leyendo las Escrituras. Ahora, ¿cómo se acostumbraba a leer en ese entonces? Bueno, se acostumbraba a leer como se debería de leer hoy también. Si yo les digo: hermanos, vamos a leer la palabra, se supone que yo voy a tomar la Biblia, la voy a abrir y la voy a comenzar a leer. Ustedes también la están leyendo, pero la forma en la que están haciéndolo es oyendo. En esa época no habían tantas Biblias como las que tenemos hoy. Entonces, la Biblia estaba en el púlpito, se leía las Escrituras, se supone que todos estaban leyendo también las Escrituras, pero ¿cómo la estaban leyendo? Oyéndola. En ese entonces, toda persona que quería ilustrarse y quería leer, no es que esta persona leía directamente las Escrituras, sino que tenían al costado un criado, tenían un siervito, por lo regular era un griego, ¿ve?, quien se dedicaba única y exclusivamente a leerle los libros a sus amos, ¿ve? Y si tú lees lo que está escrito aquí, Felipe dice que se acerca al carro y le oyó que leía al profeta Isaías. ¿Cómo se oye? Porque lo está hablando, se supone que está leyendo. Hoy día tú lees, pero usas solamente tus ojos, tu cerebro, para adquirir la información. Por lo regular no estás leyendo en voz alta. Entonces aquí alguien estaba hablando lo que estaba leyendo, ¿ve? Y Felipe lo escuchó. Eso es un tema para que se ubiquen cómo funcionaba en aquel entonces la lectura. Pero lo que quiero que se fijen es que quien dirige a Felipe a hacer lo que él está haciendo fue el Espíritu, ¿ve? El Espíritu guió a Felipe. Y hermano, ¿para qué me sirve esto? ¿Y cómo voy a contestar la pregunta que es su título hoy? Bueno, vamos poco a poco, despacio, no se apresure, ya vas a aprender. Entonces, el Espíritu, obvio, que está hablando del Espíritu de Dios, ¿verdad? ¿Cómo te imaginas tú, hermano y hermana, que el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro? ¿Cómo te imaginas? A ver, una entidad brillante se le acercó a Felipe y le dijo: acércate a ese carro. ¿Así? ¿Más o menos? O alguien desde el cielo que le decía: acércate a ese carro. ¿Cómo se imagina usted que el Espíritu le estaba hablando a Felipe? Porque en base a eso es que usted va a entender algo, usted va a aprender algo hoy, muy importante. ¿Cómo cree usted que le estaba hablando el Espíritu a Felipe? Con un megáfono. Acércate a ese carro. ¿Algo así? ¿Cómo le estaba hablando el Espíritu a Felipe? ¿Cómo Dios te habla a ti hoy? ¿Cómo Dios me habla a mí hoy? ¿Cómo Dios nos ha hablado todo el tiempo? Y puede hacer que quizás tú no estés oyendo a Dios. ¿Cómo? Mira, el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Lo cuestiona. Tú me dices si entiendo lo que leo, y yo te pregunto, ¿cómo he de hacerlo si nadie me enseñare? En otras palabras, ¿qué necesitaba este caballero? Alguien que lo guíe. Si bien es cierto, ya estaba escuchando la Biblia, estaba leyendo al profeta Isaías,
No obstante, aparentemente no estaba entendiendo nada. Estaba escuchando las cintas, a ver, para los chicos de las cintas, y no estaban entendiendo nada, absolutamente nada. ¿Ve? Porque estaba escuchando al profeta Isaías. Oiga, estaba escuchando al profeta Isaías y no estaba entendiendo nada, nadita, absolutamente nada. Aquí estaba Felipe y obviamente este caballero no estaba entendiendo nada. ¿Y cómo pueden los muchachos de la cinta decirme hoy que aunque estén escuchando al profeta, están entendiendo? Yo les digo que no están entendiendo porque hasta quieren agarrar armas para, según ellos, cazar a los que no crean en el movimiento de oír cintas. Eso no es una obra del Espíritu Santo, por cierto. ¿Ve? Tú escuchas ese tipo de cosas y te da ganas de decir, esto es una secta, ¿no? Pero no es que esto está mal, esa gente está mal. Porque esa gente son fanáticos, ¿ve? Y están haciendo algo que nunca Dios nos mandó, nos llamó a hacer, ¿ve? Yo en mi sano juicio te puedo decir, escucha lo que dije el otro día, escucha lo que dije aquel día, escucha lo que dije en tal prédica, en tal sermón, porque me quiero librar de la carga de volver a repetir algo que ya se los dejé grabadito ahí. Pero eso no quiere decir que en un futuro no llegue alguien. Pongámosle que no somos la generación que va a ser transformada, pero vamos a ser una generación más que va a ir a descansar con el Señor. Van a venir nuevos hermanos, van a venir nuevas personas que van a tener que volver a enseñar todo esto. Porque quizás de aquí a 10, 15, 20 años ya no exista YouTube y exista otra plataforma, ¿ve? Quizás ya no sea ver videos, sino ver hologramas. Y como yo no grabé hologramas, ya YouTube queda a un costado, se vuelve obsoleto y alguien más va a tener que volver a enseñar todas estas cosas. Y en aquel día van a tener que instruirse de una nueva manera. ¿Ve? Entonces quizás sea diferente, no sabemos. Cáptelo. Y debemos de ser conscientes, pues, de que en cada edad, en cada tiempo, en cada dispensación, Dios va a tener a alguien que le testifique, seguro que sí. Porque siempre ha sido así. Y siempre será así. Porque Dios le muestra la palabra a los que son de Él a través de estas personas que son las que le van a ayudar a entender lo que están leyendo. ¿Ve? Entonces eso nos muestra la urgente necesidad de predicar que todavía hoy por hoy existen ministros y hay necesidad de usar ministros para que nos enseñen aún lo que ha dicho el profeta. ¡Wow! Graben eso, está inspirado en la palabra de Dios, porque Dios no cambia su modo de obrar, su forma de actuar. ¿Ve? Como lo hizo ayer, lo tiene que hacer hoy, porque Dios es incambiable. ¡Wow! Anotaron eso, ¿no? Se está grabando, voy a ver. No lo anoté yo. A pesar de que hoy es la cinta, necesitas de un ministro, de un hombre llamado por Dios, preparado por Dios y enviado por Dios, para que te enseñe lo que dijo el profeta. ¡Wow! Eso está ahí. Ahí está, mira. Oiga, hermano, ¿y cómo se le ocurrió eso? A mí no se me ocurrió nada. Eso está en la Biblia. En la Biblia que muchos de ustedes allá alrededor del mundo no leen. Ahí está todo. Y vamos a aprender hoy día algo bonito, muy bonito. Hechos 8:39. Cuando subieron del agua, esto ya es Felipe bautizando a este caballero. Cuando subieron del agua, miren, ahora otra vez, el Espíritu del Señor
arrebató a Felipe. ¡Wow! El Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más. Y siguió gozoso. Y siguió gozoso su camino. ¡Wow! Fíjense, la palabra clave hoy es el Espíritu del Señor. ¿Entiendes lo que lees? El Espíritu del Señor. No te pierdas eso. Vamos a seguirlo. Vamos a seguir su rastro. Como quería Lucas que sigamos el rastro. Porque Lucas era un médico. Y Lucas, usando el método científico, nos dejó huellas para que sepamos por dónde hemos de seguir, por dónde hemos de transitar, qué cosa es lo que hemos de estar haciendo. Y no todas estas payasadas que hoy día se hacen alrededor de las iglesias de mensaje, en nombre del mensaje. Cuando ese no es nunca, ni nunca ha sido el propósito del mensaje de Dios. Estamos peor que las denominaciones de antaño. Hoy prácticamente hablar del mensaje alrededor de muchas iglesias como si fuera una nueva denominación más. Retornistas, tronistas, polígamos, ¿ve? Es increíble, hermano. Todo tipo de cosas que hemos visto allá están también acá. Y todo lo que está mezclado no es genuino, no es puro, no es santo, no es verdadero. Dios nos ayude. ¿Me están captando? Hoy día le hemos dado una super paliza al diablo. Yo creo que si aquí termino con lo que dijimos hace un rato, hemos arreglado el problema casi al 70% en el que está metido todo creyente de tocar cintas. ¿Ve? Y ahora me doy cuenta por qué el diablo me quería impedir venir hoy. ¿Ve? Todo está ahí, hermanos. Yo no estoy inventando la pólvora. Date el tiempo, mejor dicho, perdón, lo siento, no date el tiempo. Haz lo que Dios te mandó a hacer. Lee tu Biblia y encuentra lo que Él quiere que tú debías de encontrar. ¿Ve? A veces yo digo, no, es que hay que darnos el tiempo como si estuviéramos haciendo un favor a Dios. Ay, voy a dejar de hacer lo más importante por seguir a Dios. Pero, no. Lo más importante que has de hacer es seguir a Dios, leer a Dios, servir a Dios, y lo demás es simplemente añadidura. ¿Ve? Hechos capítulo 10, versículo 19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Mientras Pedro estaba pensando en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. No voy a explicar todo el escenario porque no viene al tema y nos vamos a desviar a otra cosa, pero quiero que se fijen en algo. Mientras él pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Él estaba meditando. Él estaba pensando sobre algo. Y quiero que noten que el Espíritu viene y le habla. Así que con esto te puedes ir dando cuenta de que el Espíritu Santo no es como dicen los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa, y no es así. Si fuera solo una fuerza activa, así como a veces cuando sientes temor, se te escarapela el cuerpo, se te pone, como dicen aquí en Latinoamérica, la piel de gallina. ¿Ve? Eso no, así no funciona. El Espíritu Santo dice aquí que habla. Hermano, ¿y cómo pudo haber sido esto? Te voy a llevar a reflexionar sobre todo lo que Lucas quiere que tú veas. Y al final saques tus conclusiones. ¿Ve? Hechos capítulo 11, versículo 12. Estamos siguiendo las huellas, las pepitas de oro que ha dejado Lucas a lo largo del libro de los Hechos.
para que nos fijemos y nos demos cuenta de qué es esto que a veces hoy por hoy la gente malentiende, malinterpreta, que es el Espíritu de Dios. Ante todo, primero tenemos que leer. ¿Qué cosa vamos a leer? Primero que todo, la Biblia. La Biblia. Luego ve y oye al profeta. Y aún oyendo al profeta, vas a tener que ser enseñado por los ministros de Dios, los hombres capacitados por el Todopoderoso para hacer esa labor. O sea, no se salvan ni siquiera los tocacintas. ¿Ve? No es que yo voy a escuchar la cinta en mi casa mejor y le mando los diezmos allá donde venden las cintas. Así no es. No es así. Si aquel caballero quiere que le mande diezmos, que predique en su iglesia y haga lo que Dios le mandó a hacer, no solamente poner a tocar cintas. ¿Eh? Hoy en día existen más libros, más evidencias de muchas cosas que en la palabra de Dios, en los días del hermano Branham, no estaban bien, pero bien cimentadas. Y se supone que hemos de haber crecido a una gloria todavía más alta. Porque, hermano, Jesús dijo, siendo Él el modelo a seguir, que no nos sorprendamos de las cosas que la gente estaba viéndole a Él hacer. Porque cosas aún mayores que las que Él estaba haciendo, ellos iban a hacer. Es lo que dijo Jesús. Porque la revelación es progresiva. Es más y más y más y más y más y más. ¿Ve? Si tú vas a dejar todo esto estancado a los días del hermano Branham, estamos perdidos. Ya pasaron 70 años y están más extraviados que nunca. Y varios como fruta madura se están cayendo de vuelta al catolicismo, de vuelta a las denominaciones, de vuelta al mundo. Porque no siguieron al Espíritu de Dios, siguieron al hombre. Si estuviéramos todavía siguiendo a Lutero, estaríamos con un rosario en la mano, estaríamos diciendo que María es siempre virgen y que, oiga, el Santo Papa Romano es nuestro líder. Porque sí, todavía Lutero seguía creyendo eso. Pero eso no quiere decir que comenzó Dios a restaurar su palabra. Él todavía no había hecho un cambio radical, total en Lutero. Por eso es que Lutero creía esas cosas. Zwinglio creía esas cosas. Calvino todavía eran sacerdotes católicos romanos que habían comenzado a ver la reforma. Y aún Lutero, siendo el ángel de Dios, era atacado por Calvino y era atacado por Zwinglio, ¿ve? Porque Lutero fue el hombre a quien Dios eligió. ¿Y qué hicieron los pentecostales, los bautistas, los metodistas? No les gustó el mensaje de Lutero y tomaron el mensaje de Calvino. Y hoy día todo el mensaje alrededor de las iglesias evangélicas es calvinismo. Se equivocaron de mensajero. El mensajero era Lutero. Entonces, Hechos 11:12 dice, y el Espíritu me dijo que fuere con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. No voy a entrar a detalles porque nos vamos a desviar del tema. Pero nuevamente, y el Espíritu me dijo, ¿cómo le estaba hablando el Espíritu? ¿Cómo le dijo así? Ve con ellos, ve con ellos. Ve con ellos. Como una voz angelical, ¿verdad? Como te ponen en las películas. Ve con ellos. Y una musiquita, ¿no? Y algo así, ¿no? No, así no era. Lucas quiere que le sigamos el rastro y vamos a seguir el rastro. ¿Sí? Hoy día viene un loco y dice, y Dios me dijo que el profeta iba a regresar. Y luego vino ese mismo loco antes de morir y dijo, yo ya no creo que el profeta va a regresar. No fastidies.
Has estado casi medio siglo molestando a la gente que un hombre no envolvía. Cuando él dijo eso, su iglesia se partió. La iglesia del retorno se partió. Y esas cosas la gente no dice. Todo lo que es humano va a fracasar. Todo lo que es humano se va a acabar algún día. Pero lo que es de Dios, hermano, sigue avanzando y no puede nada ni nadie detenerlo. Vamos a seguir. Hechos capítulo 13, versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Estaban ministrando al Señor y estaban ayunando. Y dijo el Espíritu Santo, nuevamente te pregunto, ¿cómo les dijo el Espíritu Santo? Apartadme a Bernabé, a Saulo, apartadlo para mi servicio. ¿Así les dijo? Oiga, a veces hemos visto mucha película de Hollywood y a veces creemos que Moisés es este actor que sale en la película de Moisés. Hoy día tenemos tantas barbaridades, hermanos, sucediendo. Hay gente que nunca en su vida ha leído la Biblia y vienen que mira que tuve un sueño. Abrí una iglesia en mi garaje, o abrí un garaje en una iglesia, o la iglesia en un garaje, y era muy bonito. Y van, abren un garaje, comienzan ahí. Mira, ahí hay un hombre, venga, ¿no quiere ser nuestro ministro? La Biblia dice que los hombres son ministros. No. La Biblia no dice solamente que los hombres son ministros. La Biblia es más específica. Son hombres llamados por Dios para ese ministerio, para esa labor, para ese trabajo. ¿Tú pondrías a construir tu casa a alguien que no fue llamado a ser un constructor solo por el hecho de ser un hombre como todos los albañiles? La mayoría son hombres. Y digo la mayoría porque hoy día existen albañiles mujeres, no sé si han visto. Hay albañiles mujeres, y ahí cargando en sus hombros sus bolsas de concreto. Albañiles mujeres, yo me quedé sorprendido. Entonces quizá la señora le está ayudando al maestro. No, es la maestra. Pero tú le confiarías la construcción de tu casa a alguien que no nació para esa labor. No. ¿Le encargarías la educación a tus hijos a alguien que no es profesor? No, pero él por fe dice que es profesor. Está leyendo Escuela Nueva. Oiga, usted no haría eso, no haría. Yo sé que usted no lo haría. Y yo no sé por qué la gente hace eso con el ministerio. Cualquier pelele se pone a predicar, supuestamente. Yo digo predicar porque ellos le llaman así, pero no es predicar. Todavía hoy día existen hombres viejos que cerrando los ojos abren su Biblia y donde ponen el dedo, esa es la palabra de Dios para esa noche. Y eso no es así. Eso no es así. Nunca va a ser así. Dios nos ayude. ¿Entiendes lo que lees? Hay que leer algo, y eso que hemos de leer es la Biblia. Y luego comenzar a oír al profeta. Y aún oyendo al profeta, tiene que haber alguien que nos haga entender lo que dijo el profeta, el ministro de Dios en ese día. Hechos capítulo 16, versículo 6.
y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Una vez más, ¿quién les prohibió hablar la palabra en Asia? El Espíritu Santo. ¿Cómo? No hablen en Asia. ¿Así les dijo? Yo creo que no. Pero ahí dice que el Espíritu Santo les dijo, es más, les prohibió hablar la palabra en Asia. Hermano, no estoy entendiendo nada. Una vez más, Hechos 16:7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitania, pero el Espíritu no se lo permitió. Ajá. Hermano, ese es un policía y le está diciendo, ¡alto! Ah, puede ser por ahí que vamos, por ahí, quizás por ahí vamos. Si la Biblia dice, el mismo Jesús declara que el Espíritu de verdad os guiará a lo que hemos de hacer, a lo que hemos de decir. Jesús, llevamos equipaje con nosotros. Jesús le dijo, no lleven nada, donde vayan, a donde lleguen, habrá todo. Y es así, a veces es maravilloso esto. Cuando Dios te manda, tienes transportación, aunque no tengas transporte y no sepas conducir. A donde Dios te manda, tienes una cama donde poner la cabeza. Y si no hay cama, te ponen piel en el piso y puedes tener una almohada también donde posar tu cabeza. Pero siempre hay un techo debajo de donde descansar. Dios te sustenta, Dios te alimenta. Quizás no te dan salmón, pero te dan vicuñas o te dan alpacas. Quizás no te den un rico caldo al estilo sureño norteamericano, pero te dan un rico caldo de cabeza de carnero. ¿Ves? Pero donde sea que tú vayas, cuando Dios te manda, todo Dios lo va a proveer. Pero aquí dice una vez más, el Espíritu no se los permitió. No les permitió que vayan a Bitania. Pero ¿cómo era esto? Entonces venía el Espíritu de Dios y decía, alto, 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 alto. No, algo, tenía que haber algo ahí. Hechos 20, versículo 23. Mira, aquí presta mucha atención. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio. El Espíritu Santo por todas las ciudades te da testimonio. ¡Wow! Diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Oiga, aquí es más evidente que eso que él llama el hablar del Espíritu de Dios es algo que es, por cierto, inspirado es por Dios, pero no es que de pronto viene todo el tiempo y me dice, yo soy el que te está hablando. No es así. ¿Ve? Vamos rápidamente. Hechos 21:11. Quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo. Acá hay alguien que vino a verlos. Tomó el cinto de Pablo y se los ató. Tomó el cinto de Pablo y se ató los pies y las manos. Y dijo, esto dice el Espíritu Santo. O sea, alguien vino y dijo, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Estaban profetizando sobre las prisiones, los padecimientos de este varón. Pero él lo dijo de parte del Espíritu Santo. O sea, ¿dónde estaba el Espíritu Santo cuando Felipe le estaba diciendo
al eunuco sobre lo que él estaba leyendo en el libro de Isaías, cuando él estaba escuchando la cinta del profeta Isaías. En ese instante era Felipe, quien, guiado por el Espíritu Santo, lo guió hacia la verdad. ¿Me están captando ya? Esos son los hombres capacitados y enviados de parte de Dios, el Espíritu Santo de Dios en este día, desde esos días, y nunca ha dejado de serlo así. Por eso cuando la gente a veces solamente puntualiza en William Branham, es que no han leído sus Biblias, y de verdad no han leído sus Biblias. Y si las han leído, la han leído mal. Lo mismo que Dios hizo con Felipe, es lo mismo que Dios hizo con Pedro, es lo mismo que Dios hizo con Pablo, es lo mismo que Dios hizo con William Branham, y es lo mismo que Dios va a seguir haciendo con sus santos hombres, hasta que se acabe lo que se conoce como el tiempo, y todos estemos en la eternidad con el Señor. Y no es un africano, no es nadie que va a ser un súper mensajero, no. Olvídense de esas cosas son humanas, esas cosas dividen más y más a la gente. El mensaje hoy es que si lo que Dios te está mostrando no está reproduciendo a Jesucristo en ti, eso está absolutamente mal. Lo que estás creyendo, lo que según tú estás pensando que es el mensaje de Dios, no es el mensaje de Dios. Por eso es importante y es necesario siempre quedarnos con las palabras de William Branham, las que él anuncia allí en la portada del libro de las 7 edades de la iglesia. Esa es la clave para entender todo esto. Hermano, Hechos capítulo 28, versículo 25. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres. ¿Cómo? ¿Cómo es que habla el Espíritu Santo? Por medio de su ministro, por medio de su mensajero. Ese es el Espíritu Santo, ¿ve? Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo. Y ahora tú también tienes que discernir, pues, ¿no? Mi llamado a todos estos sectarios, ya sea del retorno, del trueno, de no sé qué tantas cosas creativas se hayan podido inventar, donde sus líderes se han dedicado a ultrajar niños y niñas. Y digo, no todos, algunos de sus líderes. Los demás se han dedicado a apañar, a tapar, a encubrir. Es una vergüenza que hoy puedan decir, mira que un pastor, ex pastor del mensaje muere en Florida. Que se murió de cáncer, seguro, de COVID, no, se murió en la cárcel, mientras era procesado por abuso a menores de edad. Y no a uno, dije plural, más de uno, quizás más de 12, quizás hasta 100, no sé. Es una vergüenza. Hoy día se quieren hacer los locos diciendo que mira, Jim Jones no sabía nada. Oiga, es que la gente está buscando una alternativa a lo que es la palabra de Dios, y ahí está el problema. No leen ni siquiera sus Biblias, y vienen, Él volverá, como cantan los retornistas, cabalgará, ¿no? Estas veredas una vez más, llorando todavía, ¿no? Y perdón que haga mofa, pero oiga, ¿qué más quiere que haga? Eso es un chiste, es un remedio de todas las sectas que ya han existido en la historia de la humanidad.
O como este otro loco diciendo que el avivamiento, la fiesta de la novia, era hacer un chichódromo en su iglesia, donde todos se pusieron a bailar salsa, cumbia, bachata y todo ahí, descalzos, porque estaban en la casa del Señor. Literalmente, poniendo a sonar no música cristiana, música mundana y todos bailando ahí de emparejados. Búsquelo, está en YouTube, un peruano sin vergüenza. Eso no es palabra de Dios, pero la gente lo sigue. O como el otro que tenía, que ya se creía el milenio y se creía el super semental y que iba a ser el único padre de todos los hijos, ¿no? Y se la creyeron. Nosotros debemos de ser inseminados por la palabra de Dios para reproducir la palabra de Dios. Eso es. Entonces, el Espíritu Santo, porque algunos todavía están en iglesia de retorno o de truenos, diciendo, no, pues es que el Espíritu Santo está en el ministro. Eso no es ministro, y ahí no hay Espíritu Santo para comenzar. Porque el Espíritu Santo o el ministro es una prenda de Dios. Y Dios no se va a prestar a predicar falsa doctrina. Dios no puede predicar a Satanás, hermano. Es imposible que Dios pueda predicar a Satanás. Que Dios pueda predicar apostasía, que Dios pueda predicar falsa doctrina. Es imposible. No puede suceder. No, pero es que está guiado por Dios, hermano. Puede estar errado en su doctrina, pero correcto en su corazón. Eso lo oigo todo el tiempo. Pero el hermano Branham lo que realmente dice ahí es, quiero estar con el espíritu correcto. El espíritu correcto, hermano, aunque hayas estado en el mundo, en las borracheras más borrachas que hayas podido estar, Dios en algún momento te va a llamar. Porque estabas perdido, extraviado, caminando en un lugar donde no debías de estar caminando. Pero Él te jala de nuevo a donde tú perteneces. Eso no significa que es un pretexto para estar predicando cosas que no se deben de predicar, porque para comenzar el ministro debe de predicar solo la palabra de Dios. Eso no se aplica al ministerio, hermanos. Estamos muy tarde ya para seguir apoyando eso, que es claramente y evidentemente anticristo, anticristiano, ¿ve? Antibíblico, anti todo. Hebreos 3:7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. ¿Quién dice? El Espíritu Santo. Un verdadero hombre de Dios te tiene que hablar la palabra de Dios. No lo que a él le va a librar de problemas, porque la mayoría que te predica algo es para salvar su propia organización o sus propios planes o sus propios proyectos. Créeme que van a hacer que un adúltero sea santo y se vaya a la iglesia con tal de que sus proyectos no se frustren, porque sus proyectos tienen que ver mucho, a veces, mayormente, con el dinero que viene de adúlteros que se hacen pasar como pastores y que porque tienen ojos verdes se los pasan por alto. ¿Ve? Y no solo ojos verdes, sino mucho billete color verde, que es el que le gusta a muchos de estos buenos para nada. El Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, la voz de Dios.
Todo lo demás, hermanos, que no sea del Espíritu Santo, en otras palabras, es muy humano. Y como es humano, hermano, va a fracasar. Y como es humano, en lo absoluto, no es cristiano. ¿Ve? No es cristiano en lo absoluto. O sea, estas iglesias de falsa doctrina, cristianas no son, hermano. Pero hermano, cristianas no son. Punto. No, pero es que ahí hay buenas personas. Yo no he dicho que son hijos del demonio, hijos de Satanás. Lo que están haciendo no es cristiano. Y el que es de Cristo, el que es cristiano, en su debido tiempo va a regresar. O quizás todavía no ha llegado y recién va a conocer al Señor. ¿Ve? Recapitulando. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Y ahí tienes el caso más práctico que quizás hoy o el otro día que te lo enseñé por primera vez, es lo que se muestra. La luz no tiene sombra. La falsa doctrina, tarde que temprano, va a producir pecado, va a producir transgresión, te va a llamar a hacer cualquier cosa menos un cristiano. Te vas a convertir en un luchador, te vas a convertir quizás hasta en Rambo, pero no te vas a convertir en un cristiano, ¿ve? Porque eso es lo que está pasando hoy día en muchas de las iglesias que están alrededor de nosotros. Dios nos ayude a plasmar esto y hacer que esto llegue a más corazones, en más lugares, y que la gente despierte, hermanos. Porque hacer despertar a la gente es algo que al diablo no le agrada y a los que son del diablo tampoco. Y la primera cosa que hace el diablo es, como dice el mismo William Branham, apretarte económicamente. ¿Sí? Dios nos ayude, hermanos, Dios nos dé fuerza, Dios nos dé paz. Como alguna vez lo dijera William Branham, lo vuelvo a decir, estamos ante un nuevo comienzo y bueno, como él dijo, Shalom, esperamos solamente eso, que este nuevo comienzo sea saludado por el mismo Dios, que Dios nos dé la bienvenida a este nuevo año y Él mismo nos guíe, nos instruya en todo lo que hemos de hacer, en todo lo que hemos de decir. Dios lo bendiga, hermanos. Puesto de pie. Gloria al Señor. Gloria a Dios.